Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Qué gran alegría, es un gran motivo que hoy nos encontremos para estudiar la bendita palabra de Dios. Bienvenidos cada uno de ustedes, un abrazo muy fraternal. Hoy en nuestro programa, recuerden, estamos hablando acerca de Cristo y sus leyes. Y específicamente hoy vamos a hablar acerca de las tradiciones de los ancianos. Cristo y las tradiciones de los ancianos. Para poder nosotros entender mejor, comprender mejor las Escrituras y también argumentar, obviamente, tenemos con nosotros la grata presencia del Pastor Contreras. Pastor, bienvenido y qué alegría volvernos a encontrar para estudiar Cristo y sus leyes. Así es. Queridos amigos, reciban un muy cálido saludo de mi parte, deseando que Dios los bendiga y pasemos un momento grato de estudio de la palabra con un tema sumamente interesante que nos ayudará a entender mejor los hechos de Jesús en el primer siglo. Esto es las tradiciones de los ancianos, que es el tema de hoy. Que Dios nos bendiga. Bueno, ¿qué les parece si oramos? Pastor, diríjanos en oración. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta ocasión en que nos permites abrir la Sagrada Palabra. Pedimos la guía del Espíritu Santo, que tomes nuestros corazones, nuestras mentes, bendigas a los amigos conectados y juntos, al leer la palabra, entendamos más tu voluntad. Amén. Esto pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de Jesús y las tradiciones de los ancianos. Recuerden, cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, había muchos grupos de personas, intérpretes de la ley, los escribas, los fariseos, los ancianos, tantas personas. Así es, aparte de las religiones. Había muchas religiones que de una u otra manera era el entorno, era la vida del pueblo hebreo. Más aún todavía, recuerden que el pueblo hebreo estaba sujeto también bajo la imposición del gobierno romano. Había que sujetarse también a esas leyes. Tomando en cuenta ese entorno, todo lo que se vivió, pero el entorno más difícil con el cual el Señor Jesús lidió tanto, precisamente fue con estos doctos de la ley, los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, y obviamente también pues se tuvo que enfrentar a las tradiciones de los ancianos. Pero algo bien importante era esto, y me llama la atención, pastor, este asunto. Estaba un hombre sencillo, muy humilde, un hombre de Galilea, y este hombre, podría decirse, sin un trasfondo cultural de élite, aparece en el anonimato y sale de los lugares quizás más despreciados de las comunidades hebreas. De ahí sale este hombre. Pero lo más importante, eso que me llama la atención es esto, ¿no? Una persona que sale de un lugar inhóspito, lugares ahí despreciados, como este hombre ahora comienza a llamar la atención con lo que dice, prácticamente no fue a la escuela justamente, recuerde, a todo niño hebreo hay que instruirlo en las escuelas, y máxime siendo un Galileo. Bueno, pero este hombre sale del anonimato, y justamente me llama la atención cómo esta gente, los escribas, los fariseos, los mismos ancianos, toda esta gente le pone atención. Yo particularmente, yo no le pondría atención a alguien así, particularmente, ¿no? En mi caso, ¿por qué ponerle atención a un don nadie? Ya más aún todavía, ellos le dijeron, bueno, ni padre tienes y ahora nos quieren enseñar a nosotros, ¿no? O sea, entre otras cosas, pastor, qué gran problema prácticamente. Para el Señor Jesús no, Él no tenía ese problema, los enfrentó, pero ¿cómo los enfrentaba Él? Con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, pero ellos tenían un problema serio. Lo que ellos habían escrito, lo que ellos practicaban, lo que ellos decían, tenían que ver si esa doctrina realmente era la doctrina de Dios o lo que Dios le había instituido en el libro de Moisés. Ellos tenían que probar eso. Y el Señor Jesús, con sus sermones sencillos, con sus prácticas bien humildes, ¿cómo lo desafiaba, no? Ese era el punto principal aquí, pastor. ¿Cómo lo desafiaba a los grandes maestros de la ley? Y ellos los desafiaban en cosas sencillas. Y hoy vamos a ver tan sencillo
como por ejemplo las leyes sanitarias versus las leyes ceremoniales. ¿Y qué tiene que ver esto prácticamente en el asunto, por ejemplo, de la impureza, ¿no? Yo le digo a usted, es bueno lavarse las manos, sí, es bueno lavarse las manos, son prácticas sanitarias, pero ¿qué tiene que ver esto exactamente con el asunto del culto, con el asunto de la religión, el servicio a Dios? ¿Qué tiene que ver esto, no? Pero más sin embargo, esta gente era tan así, tan pragmática, que de una u otra manera, ellos mismos, es cierto, ellos se reunían para tenderle trampas al Señor Jesús, pero ellos mismos caían en sus propias trampas. Eso era lo interesante en todo esto, pastor. Y de eso vamos a discutir hoy, las tradiciones de los ancianos. Así que, pastor, bienvenido, un gran tema que tenemos hoy para discutir. Así es. Con respecto, amigos, una frase, algunas expresiones que compartió Benedicto. Sí, ¿por qué algunos le prestaron atención a Jesús, otros no? Entre ellos, recordemos, los mismos fariseos no prestaron. Efectivamente, Jesús procedía del anonimato, venía de una zona muy humilde y de mala fama. Acordémonos la expresión que usó Natanael en San Juan capítulo 1, cuando Felipe lo llamó, lo invitó a que conociera al que decían las profecías, el Cristo de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno, recuerdan la reacción de Natanael. Así que ya había fama contra la ciudad, y cuanto más para aquel que saliera de una ciudad con esa fama y que pretendiera ser el Cristo. Ahí tenemos el texto, amigos, para que lo recordemos. De Nazaret puede salir algo de bueno. Y Felipe le dice, mira, ven, tú compruébalo por ti mismo. Acerca de este punto de por qué algunos lo despreciaban, otros no, acordémonos que el mismo maestro contó la parábola del sembrador. Semillas que caen al costado del camino, semillas que caen entre piedras, semillas que caen entre espinos y semillas que caen en buena tierra. La semilla es la predicación, es el propio mensaje de Jesús. Y hay corazones que son representados al costado del camino. No tiene buena tierra, corazones infértiles que a lo largo de sus años se caracterizaron por no recibir, es decir, ni dan ni reciben. Y entonces cae la palabra de Dios y viene el pájaro, se la lleva. Otros sobre piedras, su corazón lleno de piedra. Cae la semilla, no tiene raíz, viene el sol, la seca y se destruye. O entre espinos. ¿Recuerdan la parábola? En Marcos capítulo 4. Entonces Jesús da un mensaje, da semillas, y aquel que tiene un corazón preparado va a escuchar. Y su mensaje efectivamente provoca, por varios motivos. Efectivamente Jesús no participó de las escuelas teológicas que de otro modo hubieran desviado en su niñez la atención de la pura palabra de Dios a las opiniones humanas, a las tradiciones de los hombres. Aquí hay un fenómeno interesante. Israel había sido invadida en varias ocasiones por distintos pueblos y en consecuencia la cultura y los dioses habían venido también. Es el caso de los griegos. Cuando Antíoco IV invade Jerusalén en la década del 160 a.C. y él quiere imponer las prácticas griegas, hubo judíos de ese tiempo que estaban conformes. Recuerden, esto cuenta el primer libro de Macabeos, para que recordemos un hecho. Los jóvenes hebreos buscaban incircuncidarse, era operarse para, ellos aparentaban, o sea, mostraban que eran circuncidados y ahora se hacían operación para recuperar el prepucio. ¿Por qué? Para participar de los juegos griegos, del gimnasio, que eran actividades al desnudo. Y un judío no podía practicarlo si al desnudo mostraba que estaba circuncidado. Así que él buscaba incircuncidarse o volverse a operar. Así que eso muestra el efecto de la influencia griega entre los judíos. Lo mismo cuando llegan los romanos, con sus dioses, en fin. Lamentablemente, los grandes líderes judíos se dejaron absorber. Es el caso de Gilel. Hay un escrito donde se cuenta que le dice... Gilel, recuerden, es el gran influyente en la teología judía. Gilel y Shammai. Un gran rabino. Los grandes rabinos equivalentes al Pablo nuestro, del cristianismo. Y esta gente vivió aproximadamente unos 80 años antes de Jesús. Más o menos. No se sabe la fecha exacta, pero muchos le calculan que lógicamente fue antes de Jesús. Y que incluso pudieron estar en aquel momento de Jesús, cuando era niño, en el templo, a sus 12 años, y esta gente era muy grande ya que poco después habrán fallecido. Este Gilel, en un párrafo, cuenta a sus amigos, él era maestro y le seguían discípulos. Hoy no los voy a poder atender,
tengo que atender a mi huésped. Y le dicen los discípulos, oh, no sabíamos que habías recibido visita, huésped. No, ustedes no me entienden. Voy a atender a mi huésped el alma. Porque el cuerpo es la casa y tengo que atender a este huésped que tengo adentro, que es el alma. Fue lo que él dijo. Amigos, ¿cómo un rabino de la talla de este hombre se deja influenciar, asumir, recibir una influencia pagana de los griegos, que es lo que creen esas cosas, en lugar de tomar la pura palabra? Entonces, eso ya muestra que en estos líderes, si están influenciados por doctrinas extrañas, ajenas, y luego van a leer la Biblia, y de remate, amigos, esta gente, en lugar de leer la Biblia propiamente, sacaban sus teorías para ver cómo, porque un rabino proponía, miren, aquí se debe hacer tal o cual cosa, negativo. Y para contradecirlo, no, pero fíjate, léelo por acá, y entonces había una pugna entre ellos. Esto se observa, amigos, en el Talmud, cuya principal parte es la Mishnah, de la que vamos a hablar también. Allí aparecen frecuentemente diálogos contradictorios. Que el rabino fulano dijo tal cosa y le agrega para confirmar, pero viene este otro que lo va a contradecir. Y entonces, esto es opiniones de hombres. Me dejan que diga algo parecido en tiempos modernos. Vamos a tocar un tema que a veces se torna controversial, como la Navidad. Y entonces este pastor dice, porque la Navidad, ¿no? Y viene el otro pastor, mira hermano, no, es de origen pagano, pero sí, de pagano es Santa Claus. No, ¿qué tiene que ver Santa Claus? Y están opinando, basado en un texto allí del nacimiento de Jesús de Lucas capítulo 2. Notamos un ejemplo muy simple. Entonces, Jesús se mueve en ese entorno de opiniones y Él va a dar no su opinión, la opinión de Dios. Mírenlo, yo invito, San Juan capítulo 5, versículo 42 en adelante, ahí miramos ese fenómeno de Jesús metido entre las tradiciones de los hombres. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria o aplausos o aprobación los unos de los otros y no buscáis la gloria que proviene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es decir, la Biblia. Porque si creyeseis a Moisés, en lugar de creer vuestras opiniones, que ustedes hablan entre ustedes, y que este dijo, que el otro contradijo, y están así entre ellos, si ustedes creyeran a la Biblia, me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. Pero si no creéis a la Biblia y creéis más vuestras opiniones que lo que dijo el rabino Meir, no, Akiva lo dijo mejor. Fíjate cómo Abtalión, y están discutiendo los grandes entre ellos, y Gilel sobre todo, que ese sí es el que define. Si ustedes hablan de eso y no creen en la Biblia, ¿cómo van a creer en mis palabras? Contundente, amigos. Por eso, a la hora de estudiar este tema, y especialmente un tema muy afín, que quizás es el tema más cercano a este tema, es la guarda del sábado. Por eso, amigos, hoy, en nuestro caso como plataforma, cada vez sacaremos este tema, aunque a alguno le moleste y le pise el pie en algún dedo. Es porque si tiene prejuicios contra el sábado, se debe en gran medida al desconocimiento de lo que pasó en el primer siglo con estos rabinos y Jesús levantando en alto la ley de Dios, el sábado en particular, contra estos rabinos que lo oscurecieron todo. Y gracias a Dios triunfa el cristianismo. Hasta el día de hoy en el judaísmo siguen defendiendo su Talmud, siguen defendiendo sus libros sagrados junto con la Biblia. Amigos, seamos sabios a la hora de leer los textos e interpretarlos correctamente. Como nosotros vimos en los programas anteriores, los rabís prestaban mucha atención a las reglas, a las tradiciones criadas por ellos mismos para ayudar en la observancia de la ley mosaica. Ellos mismos, ¿no? Para ayudar, eran los intérpretes prácticamente, y según ellos ayudaban. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que el pastor está comentando. Una gran confusión. Entonces, en esa gran confusión, ellos dejaron de distinguir entre los principios de Dios, lo que Dios había establecido a Moisés, y lo que ellos estaban prácticamente proponiendo, las interpretaciones de ellos, y eso hizo una gran confusión prácticamente. No había una distinción, no sabían, ya era tanto el asunto que estaba todo pervertido. En eso aparece el Señor Jesús. ¿En qué buen tiempo aparece el Señor Jesús realmente? Dios
en todo está en control. Después de un tiempo, las palabras de los rabíes alcanzaron un estado canónico. Y eso es un punto bien importante, pastor. El asunto, imagínense, todas las tradiciones, lo que los rabíes prácticamente habían ellos ampliado la ley de Moisés, pero ahora habían llegado a un estado canónico prácticamente. Eso quiere decir que ya era ley, ya era una regla religiosa para ellos. La gente pensaba que eran tan obligatorias como las escrituras. Eso fue lo que ellos hicieron dar a entender, que todo eso era tan obligatoria como el libro, como la ley mosaica prácticamente, como el libro de Moisés. Era tan obligatorio, miren qué importante. Entonces, dice acá, cuando los rabíes escribieron originalmente sus comentarios, no hayan tenido la intención de añadir páginas y páginas justamente a lo que ellos estaban interpretando, pero de una u otra manera ellos hicieron su propia Biblia en todo esto, ¿no? No obstante, sus discípulos devotos posiblemente veían como era su deber compartir esas interpretaciones singulares con toda la población en general. Entonces, pastor, qué importante es esto. Dejan la Biblia, dejan el libro de Moisés, que el Pentateuco, eso es lo que ellos tenían, y ahora prácticamente ya habían canonizado lo que los hombres, ya no era inspiración, sino lo que ellos entendían que así era. Qué peligro prácticamente. Y yo quiero hacerle un comentario al respecto, pastor. Volvámoslo a nuestro tiempo. En nuestro tiempo hay un gran despertar, pastor, que usted no tiene idea. Todo mundo, ¿por qué razón? ¿Cuál es la palabra mágica? Volver a nuestras raíces. Esa es la palabra mágica. Hay un gran grupo, mesiánicos, tanta gente que está invitando a volver a nuestras raíces. Pero la pregunta es, ¿qué raíces? ¿Saben cuáles son esas raíces? Las tradiciones de los ancianos. ¿Qué sucede? Aquí tenemos nosotros el Pentateuco. Aquí tenemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué ir a nuestras raíces? Aquí están las raíces. Hoy en día hay tanto pueblo, millones, pastor, de personas dirigiéndose hacia esos puntos. Porque como son hebreos, pero son tradiciones de los ancianos, son tradiciones que el Señor Jesús reprobó. Y yo le digo a usted, vamos a hacer algunos programas, Dios mediante, Dios nos permita, prácticamente en esas, podría decirse, en esas tradiciones que mucho pueblo de hoy está cayendo, mucho mesiánicos, es cierto, guardadores del sábado, pero con tradiciones de los ancianos. Y hoy en día han surgido tantas cosas, cuando ¿qué tenemos que hacer, mi querido amigo y hermano? Yo le voy a decir, pastor, probablemente hoy nos visite una persona que justamente me habló, que estaba en esa línea, pero dice, y el Espíritu Santo le ilumina y dice, no, volver a nuestras raíces es volver a la Biblia. Por lo consiguiente, yo los voy a visitar, es mesiánica, los voy a visitar porque yo creo que las raíces es la Biblia. Aquellas cosas más bien me están confundiendo. Entonces, qué importante es para hoy en nuestro tiempo en que vivimos. ¿Qué es lo que está repitiendo todo ese grupo? Las tradiciones de los ancianos. Ese es el punto. Quiero comentarles, amigos, que ahondando en este tema de volver a las raíces, me tocó estar en contacto con comunidades mesiánicas en calidad de profesor de hebreo. Estuve con 3 comunidades. Y en una de ellas hablaban de volver a las raíces. Pero saben, aquí hay una trampa que yo tengo que señalarla. Mucha gente se entusiasma con aprender hebreo y creen que aprendiendo hebreo ya están más cerca de los originales. Y es cierto. Solamente que el maestro que enseña el original, que tenga esa mentalidad de volver a las raíces, no necesariamente está basado en la Biblia. Es el caso de uno de ellos. Yo alguna vez conté acá que me invitó a que trabajáramos juntos en la edición de una Biblia de raíces hebreas. Él iba a trabajarla y yo a traducirla, pero él iba a hacer los comentarios. A él le interesaban mucho los comentarios. Pero cuando él me hablaba de comentarios, yo vi que estaba muy despistado. Y le dije, mira, no, con gusto yo te trabajo, podemos hacer juntos, pero si tú le vas a poner comentarios, o sea, notas de página, notas marginales, explicaciones, con lo cual él quería enriquecer esta traducción y proponerla como una gran traducción. Amigos, la Biblia que tenemos, la palabra de Dios, en las versiones que queramos usar, se explican a sí mismas.
ponemos comentarios abajo, tengamos cuidado de quién lo pone, porque él reorienta. Es el caso de Scofield. La Biblia Scofield es la Reina Valera 60. Pero este señor hizo semejantes comentarios que favorecieron lo que hoy conocemos como doctrina dispensacionalista. Un desvío increíble, impresionante, que este señor hizo. Entonces, esos comentarios marginales, a menos que estemos entrenados para saber, primero que hayamos conocido la doctrina. Es el caso de la Biblia de Jerusalén. En mi caso, yo miro, son gente erudita, y hablan de historia, arqueología, cosas que uno se enriquece al ver los puntos de ellos. Y lógicamente es obvio cuando ellos quieran defender a la Virgen María, pero no se nota eso en la Biblia de Jerusalén, las notas que trae esa Biblia. Entonces, volver a las raíces es que la persona se entusiasma porque ya está aprendiendo hebreo. Y luego le dicen, ahora vamos a ver tu nombre, a cuál de las tribus tú perteneces, de las tribus dispersas. A ver, dame tu apellido, fulano de tal. Tú eres de la tribu de Dan, porque miren los rastros que... Oh, de veras, entonces yo soy judío, soy descendiente de Israel. Y amigos, ni que nos quisieran vender algo a bajo costo y de gran valor. La gente se entusiasma. Amigos, las raíces, tal como el testimonio que dice la persona que nos va a visitar, está en la Biblia, aunque la tengamos en español. Leámosla, si consultamos más de una traducción, mejor, para ver el sentido que tiene la palabra original hebrea. Lógicamente, aquellos que conozcan los idiomas originales, tanto mejor para ellos. Pero no hace falta, teniendo una buena Biblia, buenos comentarios, entonces podemos avanzar. En el caso de Jesús, mis queridos amigos, como él dominaba el plan de salvación, se encuentra con esta gente que distorsionaban el texto. Es cierto que la intención de ellos era proteger el versículo, pero lo protegían tanto que Dios no necesita que el hombre lo proteja, porque lo desvían. Si vamos a proteger algo, amigos, a veces, déjenme que les diga un ejemplo. Un papá que quiere proteger a su hija adolescente, porque esta niña me anda en la calle y yo la tengo que proteger. Y entonces el hombre la protege con una burka, de estos vestidos orientales islámicos, el velo y allí vestidos largos, y entonces la chica, ok, ahora estás protegida, hija, vete allá a la escuela, vete. Pero papi, yo no puedo salir con esto, hago el ridículo. Yo te protejo. ¿Captamos? O sea, si el papá la va a proteger, hay maneras de hacerlo para que esa niña no se avergüence al estar con sus amiguitas. Con la ley de Moisés pasaba lo mismo. Los judíos crearon tal protección que ellos le llaman ley oral. Esta es la ley escrita, la Biblia, el Antiguo Testamento. Ellos lo dividieron en 3 partes. La Torá, los profetas y los escritos o agiógrafa. En hebreo, Torá es Pentateuco, Nevi'im y Ketuvim. Las 3 partes, eso es el Antiguo Testamento. Eso es voz absoluta. Pero entonces, esas protecciones que ellos crearon, que son las opiniones de los hombres, ellos les llaman ley oral, que finalmente aparece codificada en este libraco que ya lo mostramos, pero lo mostramos otra vez, la Mishnah. Aquí aparece toda esa codificación enorme, el libro de puras opiniones de ellos, supuestamente para proteger el Antiguo Testamento. Y esto va a formar la parte de la base del Talmud. El Talmud es la mitad, es la Mishnah y un comentario de la Mishnah que se llama Gemara. Eso forma el Talmud. Y para ellos eso es ley oral. De modo que al leer la Biblia van al Talmud. A ver, ¿qué dijo el rabino fulano? Me gustaría saber qué opina el rabino sutano. Y uno le diría, hermano, deja la opinión del hombre, léete la Biblia y tú mismo razónalo. Ora al Espíritu Santo, ora a Dios para que te dé luz. Y tú mira, a ver si lo logras captar. Une los textos para que te sea fácil entender qué es lo que quiso decir el Señor. Hay maneras de entender la Biblia para que no entremos en el prejuicio del maestro que con su literatura, que en este caso la tradición de los ancianos, va formando la mente, va desviando la mente para que miremos las cosas como Él las mira. Y el Señor no quiere esto, quiere que miremos las cosas como el Espíritu Santo nos va a guiar leyendo la pura Biblia con corazón sincero, humilde. Dios va a guiar a un hijo que quiere aprender del Señor, amén, humilde y especialmente que esté limpio de corazón, que no traiga egoísmos, orgullos, soberbias para sostener puntos, sino un hijo dispuesto a aprender lo que Dios le quiere enseñar. Amén. Entonces vemos la Santa Palabra de Dios, el canon bíblico, 66 libros, es el canon bíblico que tenemos hoy nosotros. Pero cuidado,
Cuidado, aquí dice algo bien importante. Después de un tiempo, las palabras de los rabíes alcanzaron un estado canónico, que eso es lo que hoy nos estamos desviando de la Biblia, mi querido amigo y hermano. Nos estamos saliendo del canon bíblico por seguir esos cánones rabíes. No es la palabra de Dios, no es inspirado, son tradiciones de hombres. Y yo le voy a decir cuánto mundo cristiano ha caído en eso prácticamente. Pero como bien dijo el pastor, algo bien importante. Dios quiere pureza de corazón. Ese es el punto principal aquí. La ley de Dios versus las tradiciones de los hombres. Antes nosotros atacábamos muy duro, ¿no? Y nos dirigíamos a cierta religión. Y las demás religiones comenzaron a florecer. ¿Saben una cosa? Con sus propios cánones. Y yo le voy a decir a usted, se han desviado también de la parte principal, que es la bendita palabra de Dios. Yo aquí tengo la Reina Valera del año 2000, está la del 60, hemos amado a la del 60, pero algo bien importante, también tiene sus errores, sí tiene sus errores, no vamos a discutir qué errores son estos, pero cuando uno se vuelve un investigador, uno va viendo los errores. Hay errores, sí, hay errores de interpretación, porque recuerden, es cierto, hay un original, el original es hebreo, arameo, puede ser griego, o puede ser arameo, ¿verdad? Puede ser todo esto. Y en la interpretación se pueden ir ciertos puntos. Y aquí hemos discutido, por ejemplo, anomía, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de maldad, es infracción a la ley. En la traducción, prácticamente lo hacemos mucho más, con tal de que no se mencione los mandamientos, le ponen maldad, infracción, iniquidad. Así es como se camuflaja, pero yendo al original sabemos que es violación a los mandamientos. Cuando se habla de maldad es exactamente violación a los mandamientos, pero es mínimo, son relativos pues prácticamente. Ahora, hay algo bien importante en esto, pastor. ¿Cuál era el gran ataque? Las tradiciones. ¿En qué atacaban el asunto? Ahí vamos a entrar en materia. ¿En qué atacaban? Y le decían, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones? Ese era el punto principal de los asuntos, conforme obviamente a las tradiciones de los ancianos, ¿no? ¿Por qué? Esa era la pregunta, ¿por qué? Y ahora, ¿cómo contestó el Señor Jesús? Qué lindo, ¿no? ¿Cómo contestó Él, no? Tal vez voy a invitar a que producción nos pueda poner el texto de Marcos 7, que lo acabo de poner, pero en la versión de la Biblia de Jerusalén. Allí pone, amigos, siguiendo el original, muy bonito, pone palabras como impureza ritual, bautismos. Entonces esta gente a la hora de comer no procuraban la higiene, no andaban detrás de lavarse las manos para higiene. ¿Cómo hacemos ahora que vamos a comer y la ama de casa nos pide si podemos lavarnos las manos para ir a comer? No, el judío no hace eso. Lo hace por razones rituales. E incluso los artefactos, la cacerola, los platos, los cubiertos, tenían que ser hundidos ritualmente también para que uno pueda comer. Entonces, esas observancias, ellos eran meticulosos. Miren acá, amigos, esta es la Biblia de Jerusalén, Marcos 7, la vamos a leer juntos. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús, y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta es la gente peligrosa, esos grandes maestros de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes. Porque los fariseos, igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras, bandejas. La palabra griega para purificación es bautismos. Aquí lo traducen como purificación. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntan, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Y lógicamente Jesús se molesta. Qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y añadió el Señor,
Ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, y él da un ejemplo. Si Moisés dijo, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también agregó, el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre, lo que podías esperar de mí, papá, es corbán, es consagrado. Yo lamento, tú podías esperar algo de mí, ¿verdad? Pero ya está consagrado, ya lo destiné al culto, es una ofrenda al culto. En hebreo se llama corbán. Ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres, porque tú esperabas algo de mí, pero papá, el dinero que yo ya tengo, que tú me pides $500, yo ya lo hice corbán para el templo, no te lo puedo dar. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas, y entre ellas, amigos, la guarda del sábado, cómo lo arruinaron. Por eso Jesús fue uno de los ataques más decididos que él hizo contra la tradición. Curar al ciego usando barro, que no había que hacerlo, no estaba permitido. Él a propósito lo hizo. Cuando le dijo en el capítulo 5 de Juan al tullido, toma tu lecho, ponte a caminar. Eso no podía hacerlo. El hombre no podía llevar libremente el lecho, sino llevarlo en forma no habitual. O sea, con una soguita, ahí está el texto, llevarlo arrastrándolo con los pies, con las manos, con el cuerpo, atado. Entonces, ahí lo podía llevar, en forma no habitual. Pero llevarlo en forma normal, en sábado, no puede. Estás violando el sábado. ¿Qué te pasa? ¿Quién te dijo eso? Eso es Juan 5. Y así, amigos, un número de ejemplos. Pero déjenme decir algo. El judío también tenía sus reglas, por ejemplo, con el corbán. La persona pronunciaba corbán, ok, ya quedó consagrado. Pero también se le podía quitar el corbán. Y entonces había otros trucos. Ahí es cuando aparecen los otros rabinos. ¿Y qué pasa cuando uno ya no quiere hacerlo corbán? Bueno, tiene que pronunciar estas otras palabras. Entre ellos hacían... ¿Saben, amigos? Me hace acordar una experiencia que tuve cuando yo era niño. Ustedes saben, muchos de ustedes son grandes también, que cuando éramos niños se usaba la expresión palabra de honor. Y los viejos allí, que decían así, ni siquiera, no te firmo ni un cheque, palabra de honor, mi palabra, sí, si tú lo dices, y no cumplía. Entonces nosotros con mi hermano éramos niños y a veces hacíamos travesuras, y yo había hecho algunas, y mi hermano menor me dice, tú lo hiciste. No, yo no lo hice. Tú lo hiciste. No lo hice. Dime palabra de honor. O sea, yo tenía que afirmar, y entonces yo dije, palabra de honor, y le daría una T al final. Y él lo captó. No. ¿Ves? Tú no estás diciendo. Dilo bien, correcto. Y volví a insistir en lo mismo. Con lo que yo quería decir que era mentiroso. Yo no dije palabra de honor. Dice palabra de honor. Bueno, esos trucos de niños lo aplican los judíos. Jesús, ¿cómo no se va a fastidiar con esa gente? Porque dejan de lado los mandamientos de Dios. Y amigos, el versículo 13 que se leyó. Hacéis otras muchas cosas semejantes a estas. Esa es una clave muy importante para entender, mirando este libraco que tenemos acá, donde están las reglas sabáticas y otras reglas, pero las del sábado nos interesan presentarlas acá. En la última parte, muchas cosas hacéis semejantes a estas. Amigos, es obligatorio para cualquier expositor de Biblia, mayormente evangélico, católico, que conozca esas muchas cosas semejantes, que están acá, acerca del sábado, para que entonces entienda. Esto es delante de Dios, lo estoy diciendo. No pueden atacar el mandamiento del sábado por lo que hizo Jesús, que Jesús atacó las tradiciones rabínicas. Y el sábado lo puso tan bonito como tiene que ser, como hay que observarlo. Miren, finalmente, el testimonio que Jesús hizo de la ley. Isaías 42, 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Esa fue la obra de nuestro Maestro. Fue la obra de nuestro Señor Jesucristo. A eso vino el Señor Jesús. Qué importante es esto. Entonces, ahora hay algo bien importante aquí, pastor, que necesitamos aprender. Por ejemplo, estos hombres, los fariseos, tentaban a Jesús, lo confrontaban a cada rato. Y aquí hay una expresión, te lavarás las manos antes de comer. El punto principal aquí es ¿dónde en el canon bíblico habla acerca de esto? Ese es el punto principal.
ese mandato no había sorprendido a los escribas y los fariseos que confrontaron a Jesús, pues dejaron en claro que los discípulos no estaban violando la ley de Moisés. Mire, los discípulos no estaban violando la ley de Moisés porque no estaba escrito, ¿verdad que no? Sino lo que ellos estaban violando era la tradición de los ancianos. Ese era el punto principal. Bueno, ¿a quién debemos de hacer caso? El apóstol Pedro dice que tenemos que hacer caso ¿a quién? A Dios, antes que a los hombres. Y ahí estaba la gran pugna prácticamente. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, aquí, pastor, era un punto. Ellos no estaban hablando que estaban violando la ley de Moisés. Ellos lo que estaban diciendo es que estaban violando la tradición de los ancianos. Pero la intensidad con la que hicieron la pregunta hace parecer que para los fariseos esta era una violación religiosa muy seria. Miren qué importante, un ejemplo, ¿no? Que le pasó al mismo Jesús. Aquí estamos contando en Marcos 7 lo que le pasó a los discípulos, pero ahora le pasa al maestro. En Lucas 11:37, miremos un ejemplo similar. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Otra vez, ese rito. Y lógicamente Jesús reacciona en contra. Pero el Señor le dice, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Y el resto, amigos, va en la misma línea también, el resto que sigue de la exposición de Jesús. Si un ama de casa nos dijera que se extraña, ¿cómo se sentó y no se lavó las manos? Lógicamente, ¿quién no debería lavarse las manos? Si vamos a sentarnos, a ver, chicos, vienen de jugar, lávense todas las manos, vamos a ir a comer. Todo el mundo lo acepta. Pero esto no es. A ver, le voy a proponer, a ver si la Biblia de Jerusalén, no mire el texto, pero a ver si recoge ese matiz en Biblia de Jerusalén, Lucas 11:37. Y aún podríamos mirarlo en el griego también original, que es bautizar las manos. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa, entró y se sentó a la mesa. El fariseo entonces se extrañó al ver que Jesús no se había lavado las manos antes de ponerse a comer. La misma traducción. Así que está igual, no está el matiz de algún rito. Usa la palabra lavar tanto para el rito de la impureza como para lavarse las manos higiénicamente. De paso, amigos, cuando Jesús explica en Marcos 7, les dice a la gente, no es lo que entra lo que contamina. Ustedes dicen que hay que lavarse las manos ritualmente para que uno no se contamine con las manos ritualmente impuras. Entonces uno se contamina. No, lo que sale es lo que contamina. Y ahí se ofendieron los judíos porque les contradijo. Y los discípulos le preguntan, maestro, ¿qué significa? Los fariseos se ofendieron, déjenlos. Y entonces él explica que de adentro del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, las fornicaciones. Esto es lo que contamina al hombre y no lo que entra. Y entonces, con esa enseñanza el maestro muestra la profundidad de su percepción, cómo penetra para entender los textos y enseñarnos hasta el día de hoy. Por eso quedan descalificadas las tradiciones de los hombres a la altura de la palabra. Aparte en las tradiciones, leamos la Biblia, busquemos comprenderla por medio del Espíritu Santo y Dios dará sabiduría al buscador sincero de la verdad. Amén, amén. Qué importante, pastor, lo que usted dice, ¿no? ¿Qué fue lo que despreció el Señor Jesús? Los preceptos tradicionalistas de los ancianos, estos preceptos que se recargaban en la ley de Dios. Eso fue lo que él despreció. Tenían, como muchos hoy en día, tienen la palabra de Dios. Muchos, todos tienen la Biblia en sus manos, pero ¿qué es lo que hace? Se recargan en la Biblia, con sus tradiciones, con sus posturas teológicas. Eso no debe ser así. Nosotros, es la palabra infalible, la palabra de Dios. Entonces, qué importante es esto. Ahora, vimos que esto para ellos era un pecado aborrecible, si no cumplían con la ley de los hombres.
Ahora, ellos decían que merecía un castigo en todo esto, pero algo que yo quiero entrar en esto es en las reglas de la purificación. Estas tradiciones de lo que estamos hablando, lavarse las manos y todos esos asuntos que ellos imponían, la pregunta es, ¿eran reglas? ¿Qué tipo de reglas eran? Esa es la pregunta. Ni ellos sabían distinguir, porque por ejemplo están las reglas acerca de la purificación, y estos eran innumerables reglas prácticamente. También en la vida entera, aquí dice el comentarista que en la vida entera no había alcanzado prácticamente para aprender tantas reglas, en este caso de la purificación. Pero hay algo bien importante que tenemos que aprender. Una de las cosas que tenemos que aprender es que ellos, ¿qué era lo que trataban? Imponer que observaran los requerimientos rabínicos. Esto era para ellos primordial. Era una lucha contra la contaminación ceremonial. Entonces ellos, sostenidos en el Pentateuco, ¿qué era lo que ellos hacían? Imponer que todo eso era una lucha contra la contaminación ceremonial. Como vimos, lavarse las manos. ¿Será que eso sí, pastor, prácticamente? ¿Será que era si no hacían esto, lavarse las manos, hacer esto y lo otro, será que eso era una contaminación ceremonial? ¿O como Dios lo había establecido, normas de higiene nada más? No, era muy grave por dos asuntos. Uno, por quebrantar la tradición, era faltar el respeto a la ley oral. Y segundo, cuando Jesús afirma que no es lo que entra lo que contamina, pues ellos enseñaban que sí contaminaba. Entonces, adentro de la persona, al llevar esa impureza, luego la va a transmitir cuando toca otra cosa. ¿No pasa eso, amigos, con el actual problema que tenemos del virus y los asintomáticos? El asintomático pues no manifiesta, tiene el virus pero no lo manifiesta. Hay otros virus o casos similares como el tuberculoso. Hay gente que padece la tuberculosis pero es asintomática, no está enferma, tiene el virus latente, pero está dormido, hasta que se enferma y entonces vomita sangre, ahí es ya declarado enfermo y contagioso. Pero mientras tanto, no lo es, aunque tenga el virus, el asintomático. En el caso del judío, tenía la impureza, el virus asintomático, toca y se contamina el otro. No. Amigos, está pasando ahora, si cuando dicen es asintomático y contagia, la gente queda confundida. ¿Cómo puede contagiar el que es asintomático? Si el que está enfermo es el que contagia, no el asintomático. Una confusión. ¿Qué esperamos de los judíos? Por eso Jesús dice, no es lo que entra lo que contamina, es lo que sale. Y con respecto, amigos, a 11:37, voy a sugerir que vayamos a mirar el texto del griego. Ahí aparece la palabra bautizar. Y eso significa que era sumergir las manos. Había que lavarse, o sea, me lavo, pero es sumergirlas. Sí, como lo hacemos tradicionalmente en una palangana, ¿no? Sí, pero era un rito. Entonces eso muestra que los judíos no solamente se lavaban, sino que también tenían que sumergir. Es lo que significa el verbo bautizar, o el verbo que aparece en griego de Lucas 11:37. Esto muestra, amigos, que era un gran problema, un verdadero estorbo. Por eso el maestro fue muy frontal con esa gente, para hacerles ver que debían volver a la palabra de Dios y no confiarse en las tradiciones de los hombres. Aquí, pastor, esta gente estaba cayendo en una gran trampa y ellos ni siquiera se dieron cuenta de esta trampa. ¿Cuál era esa trampa? Mientras la gente estaba ocupada en distinciones triviales, porque era trivial todo eso, en observar lo que Dios no había pedido su atención, por eso era trivial. Dios no pidió nada de eso, y esto hizo que se desviaran los grandes principios de la ley. Eso es lo que está pasando hoy en día. Hay tantas cosas, tradiciones, ya vimos, el tema de volver a nuestras raíces, mesiánicos. Eso es desviarnos, desviar la atención. Le pasó a la iglesia, le pasó en el tiempo del Señor Jesús, le pasó a los rabinos prácticamente. Entonces ahora, el enemigo está desviando nuestra atención. ¿De qué? De los grandes principios de la ley. Justamente, ¿quién habla de la ley en el mundo cristiano? ¿Quién habla de la ley?
Nadie está hablando de la ley. Entonces, eso mismo le pasó. Recuerden, esa fue la primera venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, en la primera venida, justamente Satanás logró la victoria. Porque debemos de reconocer esto. Desvió la atención de ese pueblo en los cuales Dios les había entregado los santos oráculos, para que ellos fueron los representantes ante el mundo de esos oráculos. Allí el enemigo pudo vencer. En la segunda venida de Cristo, la misma estrategia no ha cambiado. Pero ahora, mi querido amigo y hermano, estamos hablando de cuántos siglos, ya estamos hablando de 20 siglos, 2000 años, yo creo que hemos aprendido la lección. No permitamos que el enemigo nuevamente nos desvíe la atención de los grandes principios de la ley de Dios, de su palabra. No permitamos esto. Cristo y sus discípulos, ahí vino ese remanente, y Dios ha bendecido aquí a la producción, un remanente especial que está levantando esos principios. Es misión advenimiento global. Ese es el trabajo de nosotros, levantar esos principios. ¿Por qué razón? Así como Cristo y sus discípulos no observaban estos lavamientos ceremoniales, y los espías hicieron de esta negligencia la base de su acusación. Por eso acusaron al Señor Jesús. Nosotros hoy en día estamos siendo acusados, sí, obviamente no ante tribunales, pero estamos siendo confrontados. Ustedes están malditos por guardar los mandamientos de Dios, por guardar la ley de Dios. La pregunta es, ¿qué es maldición? Ya vimos, anomía es vivir sin ley. Y nosotros estamos guardando los mandamientos, vivimos en ley, vivimos tras la ley de Dios. Y anomía vimos, es estar sin ley. Y dicen ellos que nosotros estamos malditos. O sea, la pregunta aquí hay una gran confusión, tal como pasaba con los judíos. Y eso es bien importante. Y dice acá, no hicieron sin embargo un ataque directo contra Cristo, sino que vinieron a Él con una crítica referente a sus discípulos. No era el maestro, sino sus discípulos. En presencia de muchedumbre dijeron, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no lavan las manos cuando comen pan? Miren qué importante. Entonces, yo le voy a decir a usted, dice el comentario, siempre que el mensaje de la verdad llega a las almas con poder especial, y aquí había un poder especial en ellos, este grupo remanente, estos discípulos, Satanás excita a sus agentes para que provoquen alguna disputa referente a alguna cuestión de menor importancia. Mire, qué importante es esto. Nosotros, ¿cuál es el punto principal acá? Es exaltar los mandamientos de Dios. Pero muchos se dejan llevar por tradiciones de hombres y que dicen que la ley ya no está vigente. Imagínese usted, algo trivial por algo que es tan importante en la vida y en el caminar cristiano. Así se trata de distraer la atención, eso es lo que está pasando, lo que está haciendo Satanás, distraer la atención de la cuestión de las verdades distintivas para este tiempo. Hay verdades distintivas en este tiempo, como el mensaje del Evangelio eterno, por ejemplo. Siempre que se inicia una buena obra, hay maquinaciones o maquinadores listos para entrar en disputas sobre cuestiones de forma o detalles técnicos para apartar la mente de las realidades eternas. Pastor, qué importante es eso. Es lo que estamos viviendo hoy. Así como en la primera venida de Cristo, así mismo el pueblo de Dios hoy está siendo distraído para que ese gran evento, qué triste, que el pueblo al cual Dios le había dado los santos oráculos, los grandes testimonios, los profetas, los salmos, todos ellos hablaban de un Cristo, de un Mesías que iba a redimir a su pueblo. ¿Qué sucedió? No se dieron cuenta. Hoy viene el Señor Jesús por segunda vez y hoy tenemos los mismos distractores. Apartar la mente de las verdades eternas. Es una gran realidad, pastor. Así es. Y mis queridos amigos, en el afán de que vuestras mentes no lleguen a bloquearse o prejuiciarse con una expresión que dijo Benedicto, que estamos detrás de los mandamientos, vamos a defenderlos, y entonces surge en la mente, esta gente se salvan por obras. No, nadie dijo eso. Mírenlo en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Estamos detrás de los mandamientos, defendemos los mandamientos, pero al modo de Dios, en las condiciones que Él puso. Mírenlo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios.
que Dios nos salva por su gracia. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que aquí claramente Dios dice que nadie se salva por obras. Así que se va a poner por obra cualquiera de los 10 mandamientos, Dios no lo acepta, no quiere. Pero miren ahora lo que viene. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Noten, parece una contradicción. Al comienzo dice que no quiere obras, y luego dice que sí quiere obras. ¿Cuál es la diferencia? Amigos, una persona del mundo que no hizo pacto con el Señor y pretende guardar los mandamientos. ¿No le pasó eso al joven rico? Yo guardo todos los mandamientos desde mi juventud, pero no había hecho un pacto con Dios de entregarse totalmente. Él era un religioso, él era un religioso. Era religioso. Sí. Cumple los mandamientos. Sí. Que Jesús le dijo, vas a tener tesoro en el cielo. Tú quieres ser perfecto, ¿verdad? Sí, yo quiero, sí. ¿Qué más necesito? Este es tu ídolo. Te perjudica. Dáselo al Señor, tendrás tesoro en el cielo. Se te anota en el libro de la vida y vente, sígueme. No, deja el dinero que yo tengo, no te lo voy a dar. Perdón, pero... Y así se fue, amigos. Ese hombre no había nacido de nuevo y guardaba los mandamientos. Entonces, ¿Dios qué dice? Por obras no, tiene que ser nacido porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Cuando uno es creado, amigos, esto es una cuestión de experiencia personal que usted necesita. Si usted ha nacido de nuevo, enhorabuena. Entonces, también considerará los mandamientos, que Dios quiere que los pongamos por obra, los 10 mandamientos. Pero decimos, no, los mandamientos no, yo soy nacido de nuevo, pero no los mandamientos. Hay una confusión allí, porque el Señor quiere que seamos hijos fieles, que levanten en alto su voluntad, que le obedezcan, siendo nacidos de nuevo. Amén. Entonces aquí en Misión Advenimiento Global, ¿qué es lo que más nos preocupa? Lo que más nos preocupa es que si nosotros creemos, creo yo, con fe salvadora en el Hijo de Dios, eso es lo que más nos importa a nosotros. ¿Está mi vida en armonía con la ley divina? Son puntos, porque el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo de Dios no verá la vida. Y en esto sabemos que nosotros lo hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Algo bien simple. Entonces hay una advertencia. La advertencia para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, no fue tenida en cuenta. Se olvidaron de Dios y perdieron de vista su elevado privilegio como representantes suyos. Hoy, mi querido amigo y hermano, nosotros somos representantes de Dios. No perdamos ese privilegio grande de exaltar la palabra de Dios y sus mandamientos. Que el Señor les bendiga muy ricamente, pastor. Qué alegría volvernos a encontrar. Y nuevamente, mi querido amigo y hermano, recuerden, somos Advenimiento Global. Nuestro propósito es preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Un abrazo fraternal para todos. Amén. Amén.